Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a una presentación más de la palabra de Dios. Glorificamos el nombre de nuestro Dios porque nos permite poder predicar una vez más su palabra. Así que, hermanos, sean bienvenidos a su canal Apología Adventista, donde se hacen estudios sólidos y profundos de la palabra de Dios. Así que, hermanos, como siempre lo hacemos, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos guíe a la verdad. Oremos. Padre eterno que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque nos da este privilegio de poder predicar tu palabra, enseñarla, poder instruir a tu pueblo en la sana doctrina, en la verdad bíblica, en la verdad presente. Gracias, Señor, por este privilegio. Bendice a nuestros amigos y nuestros hermanos que van a ser edificados con este mensaje. Bendice a tu siervo para que tu siervo pueda darse a explicar y que este estudio sea de edificación para nuestras vidas espirituales. Danos el Consolador, ese Paracleto que tú prometiste dar a tus hijos, que estaría con nosotros hasta el fin de los días. Gracias, Señor. Quédate con nosotros, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, vamos a profundizar en profecía apocalíptica. Quiero que tomen sus Biblias porque vamos a tener un estudio sólido y profundo sobre profecía. Así que, hermanos, si usted anda buscando material de profecía sólida, hizo bien en sintonizar este canal. Vamos a hacer un análisis sobre lo que significa en profecía ha caído Babilonia y por qué ha caído. Vamos a espaciarnos en ese fragmento apocalíptico, vamos a profundizar en ello y vamos a sacar la enseñanza sólida de este párrafo. Es interesante, hermanos, lo siguiente. Para saber por qué ha caído Babilonia, tenemos que saber primero quién es o qué es Babilonia. Sobre este tema hay una gran confusión entre los católicos. Para ellos Babilonia es el Imperio Romano. Para el protestantismo, no todos, pero algunos sostienen de que es Israel, mientras que una buena parte de cristianos sostienen de que Babilonia es un símbolo apocalíptico para representar al sistema católico romano por sus falsas doctrinas. Es interesante lo que dice Apocalipsis 17:5, hablando de Babilonia, que se simboliza con una mujer ramera, vil. Dice Apocalipsis 17:5, dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Noten que aquí se describe a esta ramera con un nombre llamado Babilonia. Es imposible, hermanos, que Babilonia sea Roma, aunque en los tiempos de los apóstoles se le conocía a Roma como Babilonia. Pero es imposible también de que sea Israel Babilonia, o sea, que esta ramera es Israel. Es imposible porque Apocalipsis está divisando el tiempo del fin, una Babilonia del tiempo del fin. Tampoco podemos creer o asimilar de que esta Babilonia sea la Babilonia literal de Nabucodonosor, porque esta Babilonia fue destruida en manos de los persas, en manos del rey Ciro. Por lo tanto, cualquier interpretación de esas queda descartada. En Apocalipsis estamos hablando en lenguaje simbólico. El símbolo representa algo. Es imposible que sea Roma, porque entonces Roma hubiese sido simbolizada por una bestia, ya que los imperios, según Daniel 7, 1 al 6, son simbolizados por bestias, y la cuarta bestia es Roma, según Daniel capítulo 7. Por lo tanto, la Babilonia apocalíptica debe de interpretarse espiritual y mundial. En Apocalipsis, la Babilonia representan sistemas políticos y religiosos. Para eso vamos a analizar qué significa la palabra Babilonia
o de dónde se deriva la palabra Babilonia. Es interesante que la Babilonia apocalíptica sigue en línea profética y tipológica a la Torre de Babel. La Babilonia inició en Babel, en la tierra del Sinar, tal como lo dice Génesis capítulo 11, versículo 1 al 9. En efecto, Babilonia se deriva de Babel. La palabra Babel es un verbo que significa en hebreo confundir, o sea que Babilonia representa confusión. Babilonia es confusión. Por eso es bien importante que descartemos cualquier interpretación de llamar a un imperio Babilonia o a Israel como nación geográficamente hablando, porque en Apocalipsis estamos hablando con algo mundial, con un sistema mundial político y religioso. Babilonia viene de Babel, confusión. Es interesante lo que dice esta cita del Conflicto de los Siglos, página 378, párrafo 2, dice: la palabra Babilonia se deriva de Babel. Babel significa confusión y se emplea en las Santas Escrituras para designar las varias formas de religiones apóstatas y falsas. En el capítulo 17 de Apocalipsis, que lo acabamos de leer, Babilonia está simbolizada por una mujer, figura que se emplea en la Biblia para representar una iglesia, siendo una mujer virtuosa, símbolo de una iglesia pura, y una mujer vil de una iglesia apóstata. Es interesante que Babilonia entonces representa sistemas de religión falsa y apóstata. Así se simbolizan estos sistemas en Apocalipsis. La gran Babilonia, la que reina en todos los monarcas y poderes de la tierra, es un sistema político y religioso, aunque la Babilonia de Apocalipsis sigue en línea profética a Israel apóstata y al Imperio Romano, que persiguieron a los profetas y a los apóstoles. La Babilonia en Apocalipsis debe de interpretarse espiritual, sistemas apóstatas de falsa religión que persiguen al pueblo de Dios y enseñan al mundo entero falsas doctrinas que en Apocalipsis 17 están simbolizadas por el vino de Babilonia. Pero es interesante que esta ramera tiene hijas, no tiene ningún hijo varón, todas son hijas y se le llama también que son ramera, porque el texto dice: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. O sea que las hijas también son rameras, porque tal es la madre, tal es la hija. Entonces, ¿quiénes son las hijas? ¿O qué representa estas hijas rameras? Noten cómo dice Conflicto de los Siglos, página 380, párrafo 1, dice: se dice que Babilonia es la madre de las rameras. Sus hijas deben simbolizar las iglesias que se atienen a sus doctrinas y tradiciones y siguen su ejemplo, sacrificando la verdad y la aprobación de Dios para formar alianza ilícita con el mundo. O sea que Babilonia y sus hijas representa al cristianismo apóstata. Las hijas de Babilonia representa al cristianismo apóstata que sigue doctrinas y enseñanzas y tradiciones de la madre, porque lo que hace a estos sistemas Babilonia son sus doctrinas, que en Apocalipsis 17 se le llama el vino de Babilonia. En otras palabras, para ser más claro, conciso y directo, Babilonia representa el catolicismo romano como sistema político religioso, como la madre. En efecto, los católicos dicen: nuestra madre iglesia, ustedes se han separado de nuestra madre iglesia. Ellos mismos admiten que la iglesia católica es la madre. Significa que las hijas son el protestantismo apóstata, todo el protestantismo
que sigue las mismas doctrinas que la madre. Lo que los une a estos sistemas son sus doctrinas. En efecto, hay dos doctrinas que los une, que son la santidad del domingo, un día espurio por encima del mandamiento de Dios, que se refiere al sábado, y la falsa doctrina de que el alma es inmortal. Estas dos doctrinas unen a las hijas con la madre. Con razón, el movimiento ecuménico está avanzando porque creen las mismas enseñanzas, creen las mismas doctrinas, y esto hace que sea más fácil que se abracen en puntos comunes de doctrina, lo que se le conoce el famoso ecumenismo. Pero es interesante que ya pudimos descubrir que Babilonia en Apocalipsis representa al cristianismo apóstata, que enseña confusión. Son confusión porque sus doctrinas son confusión, con la cual embriaga a los reyes de la tierra y a las aguas donde estos sistemas se sientan. En efecto, esta es una pista para que nosotros podamos descubrir que es imposible que Babilonia sea Roma, aunque a Roma se le llamaba en los tiempos de los apóstoles Babilonia. Pero Babilonia tiene un bosquejo más amplio y mundial en Apocalipsis, porque se dice que esta ramera, Babilonia, se sienta sobre aguas. ¿Pero qué son las aguas? Noten lo que dice Apocalipsis 17, versículo 15. Dice el profeta: también me dijo, las aguas que has visto, estoy leyendo Apocalipsis 17, 15. También me dijo, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas. Es interesante que Babilonia es el cristianismo apóstata, el catolicismo romano, que reina sobre el planeta Tierra con su falsa religión. Se sienta sobre pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Es interesante, hermanos, lo que dice el mensaje del primer ángel. En Apocalipsis 14, 6, dice lo siguiente, que el mensaje tiene que ir a toda nación, tribu, lengua y pueblo. La razón es la siguiente, es porque la ramera está también en esos lugares, en toda nación, tribu, lengua y pueblo. Por lo tanto, el mensaje verdadero que desintoxica a los babilonios tiene que ir también a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Noten cómo dice Apocalipsis 14:6, dice: en medio del cielo vi volar a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Este es el evangelio que desintoxica a los babilonios, que traía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra. Noten que ahora el mensaje va a los lugares donde la ramera está sentada, para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es el mismo modismo que se usa en Apocalipsis 17:15. Ahora, es interesante lo que viene a continuación, hermano. Si vimos de que Babilonia representa tanto a la madre como a las hijas, y lo que las une son sus falsas doctrinas, esto está claro. No hay lugar donde perderse. Las características apuntan al sistema católico romano como sistema. Estamos hablando del sistema apóstata de religión, no de las personas, porque recordemos de que en un tema anterior vimos de que en este sistema la mayoría de hijos de Dios está en estos sistemas. Por lo tanto, cuando la profecía dice Babilonia o ramera, no está hablando en sí de las personas, porque reconocemos de que en estos sistemas hay verdaderos hijos de Dios. La ramera y la bestia, el cuerno pequeño, son sistemas apóstatas de falsa religión, aunque Dios tenga hijos fieles en estos sistemas. Babilonia hay que desenmascararla según el libro de Apocalipsis. Pero ahora viene algo interesante, hermanos. Quiero que se concentren y agarren esta información. No se vayan a perder de este interesante tema que vamos a estudiar a continuación. Después de haber descubierto el enigma de la ramera y la bestia y sus hijas,
porque la ramera montada en la bestia representa a la iglesia dominando al poder civil. La bestia es el poder civil. La iglesia dominando al Estado para hacer cumplir su propósito. Las hijas, el protestantismo apóstata. Pero ahora viene algo interesante. Quiero que se concentren y vayan conmigo al mensaje del segundo ángel en Apocalipsis 14:8. Ahí encontramos el mensaje del segundo ángel y dice lo siguiente: otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho de beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ya sabemos de que el vino representa sus falsas doctrinas, vino de su fornicación. Pero dice que este ángel dice, ha caído. En el griego dice, cayó Babilonia. Es mejor la traducción en griego. Dice, cayó. De entender de que hay un momento específico en la historia que cayó. Y esto no puede ser la Babilonia de Nabucodonosor, porque sabemos de que esta Babilonia hoy solamente quedan los vestigios y las ruinas, porque Ciro la conquistó y la destruyó. Geográficamente Babilonia estaba en Irak. Ahí está en la ruina. Pero Apocalipsis habla de otra Babilonia, una Babilonia del tiempo del fin, donde también va a caer. Pero vamos a ver en este estudio que Babilonia, para caer en su clima y en su estado caótico al final de la historia, lleva un proceso, lleva pasos en su caída. Babilonia, aquí dice que ha caído, cayó Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ahora, Babilonia ha caído, ¿por qué razón? Aquí dice que ha caído, ya cayó Babilonia. Se usa el modismo presente, ya cayó Babilonia. La pregunta es, ¿por qué ha caído? Recordemos de que les dije que el tema así se iba a titular. ¿Por qué ha caído Babilonia? ¿O por qué cayó Babilonia? Una mejor traducción sería, ya cayó Babilonia o cayó Babilonia. ¿Por qué? Esa pregunta interesante necesitamos despedazarla, necesitamos contestarla a la luz del mismo libro de Apocalipsis. Babilonia ha caído. La pregunta es ¿por qué? Sencillo, Babilonia ha caído porque ha rechazado el mensaje que contiene el primer ángel, o sea, el ángel anterior, porque el segundo ángel habla de la caída de Babilonia. Significa que Babilonia, que son los sistemas apóstatas de religión, han caído o cayó porque de alguna manera rechazó el mensaje que contiene el primer ángel. ¿Está conmigo, hermanos? ¿Me están siguiendo? Concéntrese porque lo que viene es interesante y quiero que agarren esta información. Babilonia ha caído porque ha rechazado el mensaje del primer ángel. La pregunta es, ¿cuál es el mensaje del primer ángel? ¿O cuál es el centro del mensaje del primer ángel? Leámoslo, vamos a leerlo. Apocalipsis 14, 6 al 7, encontramos el mensaje del primer ángel. En Apocalipsis 14 tenemos 3 mensajes angelicales. Y estos mensajes, hermanos, preparan al mundo para el pronto regreso de Cristo. Van a haber 2 grupos, el trigo, la mies madura, y las uvas que representan los impíos. O sea que de la aceptación de estos mensajes o el rechazo dependerá el destino de cada habitante de esta tierra. Por lo tanto, estos mensajes son de vital importancia, podríamos decir de vida o muerte, porque la salvación y la condenación depende de la aceptación de estos mensajes. Por eso es bien importante predicar estos mensajes a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Noten como dice el mensaje del primer ángel. Recuerden, no se pierdan, que Babilonia ha caído, cayó Babilonia. La pregunta es ¿por qué ha caído? Porque rechazó el mensaje del primer ángel. Y al rechazarlo,
le dio a las naciones el vino del furor de su fornicación. Es una secuencia. Leamos el mensaje del primer ángel. Apocalipsis 14, 6 al 7 dice: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz. Noten qué es lo que dice este mensaje. Este mensaje no se debe de predicar con miedo. No hay que tenerle miedo a nadie, hay que predicarlo, porque lleva el sello del Dios vivo, lleva el poder de Dios acompañado. Por lo tanto, hermanos, no tengamos miedo en predicar este mensaje. Los resultados se los dejemos a Dios. No permitan que nadie esté coartando este mensaje. No permitamos que nadie, por muy alto que sea su puesto, que esté callando la voz de la proclamación de este mensaje. De estos mensajes depende el destino de los habitantes de esta tierra. Y hay que predicarlos a gran voz, sin miedo. Y noten cuál es el mensaje de este primer ángel. Diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. En el griego se podía traducir la hora de su juicio llegó. O sea, es un verbo presente. La hora de su juicio llegó. Mire qué interesante. Y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Mire qué interesante. Entonces, ¿cuál es el mensaje central del mensaje del primer ángel? Es proclamar que la hora de su juicio llegó. Noten, no llegará. Llegó. Es un verbo presente. Es un tiempo presente. La hora de su juicio llegó. El verbo llegar o el verbo ir. No sé cómo lo podamos interpretar. La hora de su juicio llegó. Ha llegado. O sea que Babilonia ha caído porque rechazó el mensaje de la hora del juicio ha llegado. ¿Están conmigo, hermanos? Quiero que apunten esta información, hermanos. Quiero que vayan conmigo leyendo los textos. Estos mensajes, hermanos, debe de conocerlo todo adventista del séptimo día que tenga el mensaje hasta en sus huesos. Este mensaje no lo conocen los protestantes, no lo conoce Babilonia. Este mensaje es exclusivo y único del pueblo remanente adventista del séptimo día. Este mensaje no lo entiende Babilonia. Este mensaje los confunde y no lo saben asimilar ni masticar, porque ellos no tienen conocimiento del santuario y el camino que lleva hacia el lugar santísimo del santuario. Porque estos mensajes de los tres ángeles salen del lugar santísimo del santuario, especialmente del arca del pacto. Y el único pueblo que tiene conocimiento para llegar al lugar santísimo a través de la sangre de Cristo es el pueblo adventista del séptimo día. Y lo digo con respeto. No estoy diciendo que tenemos un mensaje mejor que los protestantes. Es porque algunas veces y muchas veces compartimos con otras iglesias doctrinas y creencias. Pero como iglesia adventista tenemos un mensaje único y distintivo que lo que nos caracteriza como un pueblo peculiar y distintivo, porque tenemos un mensaje que muchas iglesias lo desconocen porque no conocen el santuario, como lo estudiamos en unos días, y que es importante que conozcamos este tema. Babilonia ha caído o cayó porque rechazó el mensaje de la hora del juicio ha llegado. Si la pregunta es, ¿el juicio ha llegado? ¿Cuándo es que llegó? ¿Será que en algún momento de la historia el juicio llegó? ¿De cuál juicio se habla aquí? Es imposible que este juicio sea el juicio ejecutivo, donde van a ser exterminados los impíos en el lago de fuego después de los 1000 años. Porque después de los 1000 años se va a hacer un juicio del gran trono blanco, que lo encontramos en Apocalipsis 20, 11 al 15. Es imposible que sea este
el juicio ejecutivo después de los 1000 años. ¿Por qué razón? Porque mientras se predica el evangelio, sucede este juicio que ha llegado. Porque noten cómo dice: vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo y a los moradores de la tierra. Si se predica el evangelio, significa que hay oportunidad de salvación. Por lo tanto, es imposible que sea el juicio ejecutivo después de los 1000 años, porque después de los 1000 años ya no habrá oportunidad de salvación, porque va a ser la sentencia y la ejecución, donde los impíos que no fueron hallados en el libro de la vida van a ser lanzados al lago de fuego junto con Satanás. Eso lo dice Apocalipsis 20, 9 al 10. Por lo tanto, este juicio que ha llegado bajo la proclamación del mensaje del primer ángel es un juicio que se hace mientras se predica el evangelio. ¿Y saben qué otra cosa? Agarren esta información. Este juicio que menciona el mensaje del primer ángel no es el juicio cuando Cristo venga por segunda vez, porque aún Cristo no ha venido mientras sucede este juicio. Porque después de que se proclaman los mensajes de los 3 ángeles, es que se ve a Cristo viniendo sobre la nube. Esto lo dice Apocalipsis 14, versículo 14. Noten cómo dice Apocalipsis 14, versículo 14. Después de la proclamación de los mensajes de los 3 ángeles, sucede lo siguiente: miré y vi una nube blanca, sentada sobre la nube a uno semejante al Hijo del Hombre, que llevaba en su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz aguda. Esto representa la segunda venida de Cristo, que sucede después de la proclamación de estos 3 mensajes angélicos. Eso significa, si dejamos que la misma Biblia sea su propio intérprete y respetamos lo que dice el texto, este juicio que ha llegado se hace antes de la venida de Cristo y se hace mientras se proclama el evangelio. Significa que la predicación del evangelio, que son los mensajes de los 3 ángeles, se hace en una forma paralela a este juicio que se lleva a cabo en el cielo. Este juicio tiene que ser en el cielo y sucede antes de la venida de Cristo, porque dice que aún Cristo no ha venido. La venida de Cristo la encontramos en el versículo 14, después de los mensajes de los 3 ángeles. ¿Está conmigo, hermano? El libro de Daniel nos da un pincelazo, una pista. Daniel y Apocalipsis son 2 libros hermanos. Si usted quiere ser conocedor de las profecías apocalípticas, use este principio: conjugue, armonice Daniel y Apocalipsis. En el libro de Daniel, capítulo 7, nos dice dónde se desarrolla este juicio. Y noten cómo dice Daniel 7, versículo 9 y 10. Dice el profeta lo siguiente: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días. Su vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y fuego ardiente las ruedas del mismo. O sea que este trono tiene ruedas. Estos tronos tienen ruedas. Es una referencia al arca del pacto. Las ruedas representan a los ángeles, según Ezequiel capítulo 1. Esta es una sala de juicio. Se ponen tronos, los libros fueron abiertos y dice lo siguiente: y un río de fuego procedía delante de él, millares de millares servían, estaban las ruedas, según Ezequiel capítulo 1, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos, porque el trono es movible, el trono tiene ruedas y son los ángeles que escoltan ese trono. Es interesante, hermanos, que entonces no cabe duda que Babilonia ha caído porque rechazó la hora del juicio ha llegado. Es imposible que sea un juicio en el porvenir. Los apóstoles y los profetas hablaban de un juicio en el futuro. Por ejemplo, noten cómo dice Pablo en Romanos 2:16, dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Pablo está hablando de un juicio en el porvenir, mientras que Juan en Apocalipsis no está hablando de un juicio en el futuro, sino está hablando de un juicio que ha llegado. Significa que en algún momento de la historia el juicio llegó. Y Babilonia, al rechazar este juicio,
Y este mensaje cayó por no aceptar este mensaje y por rechazarlo. Ahora, hermanos, coloquemos un poco el contexto sobre esto, hermanos. ¿Cuándo es que llegó el juicio? ¿Y cuándo es que se empezó a proclamar este mensaje de los tres ángeles? Hermanos, el mensaje de los tres ángeles es la verdad presente para la última etapa de la historia. Dios, para cada etapa de la historia, ha tenido un mensaje para esa generación. En los tiempos del diluvio, en los tiempos de Noé, ¿cuál era el mensaje? ¿Cuál era la verdad presente? Viene un diluvio. La verdad presente para esta última etapa de la historia son los mensajes de los tres ángeles. Pero la pregunta y el enigma que necesitamos descifrar es cuándo es que se empezaron a proclamar estos mensajes angelicales y cuándo inició este juicio que menciona el mensaje del primer ángel. Vamos a colocar un poco el contexto para que podamos entender. Entre la década de 1831 y 1844 se levantó un gran despertar religioso. Como cumplimiento de Daniel 12:4, la ciencia aumentará. Un gran despertar religioso como surgimiento de la Reforma Protestante y después en otros países y regiones de Europa. Después de la Reforma Protestante, en línea de la Reforma Protestante, porque la Reforma Protestante se levantó entre el siglo XVII y XV, entre el año 1517 y 1516 se levantó la Reforma Protestante como un movimiento del destino que iba a darle la Biblia a todo el mundo. La Reforma Protestante, aunque no completó toda la Reforma, rompió las cadenas de Roma para que el pueblo conociera la Biblia y conociera muchas verdades. Surgió la Reforma Protestante como un movimiento del destino. Pero como la Reforma Protestante no cumplió la Reforma por completo, no rescató todas las verdades que el papado había pisoteado y echado por tierra, Dios levanta a otro movimiento y este movimiento se le conoce el movimiento milerita. Noten que aunque los reformadores protestantes no renunciaron a muchos errores, porque su objetivo era dar la Biblia al mundo. Ese fue el objetivo de Martín Lutero. Aunque era un siervo de Dios, Martín Lutero no conocía muchas verdades y tenía muchos errores que no abandonó y que siguió guardando después de haber clavado sus 95 tesis en el año de 1517 en el castillo de la iglesia de Wittenberg en Alemania. Martín Lutero, ¿sabía usted, hermano, que según la historia tenía muchos errores? Martín Lutero no aceptaba el libro de Apocalipsis porque le llamaba un libro que era un libro de terror, que hablaba de bestias y dragones. Ahora entiendo por qué muchos teólogos adventistas están usando esta misma metodología, que no hay que hablar de Apocalipsis y Daniel porque esto es darle miedo a la gente. Porque Martín Lutero tenía esta ideología, que el libro de Apocalipsis no presenta la justificación por la fe, porque es un libro que a la gente le da miedo, habla de bestias, dragones, caballos, escorpiones, etcétera, etcétera, de sangre. Entonces Martín Lutero no aceptaba el libro de Apocalipsis. Y el otro libro que no aceptaba Martín Lutero era el libro de Santiago, porque como Santiago dice que el hombre también es justificado por las obras, por la fe y por las obras, Santiago está hablando de una fe espuria, que la verdadera fe obra, pero como Santiago está escribiéndole a un público que creía en una fe espuria, entonces Martín Lutero no podía asimilar ese concepto que el hombre era justificado también por las obras. Este era un problema grave de Martín Lutero, pero no significa que Martín Lutero era un mal hombre. Dios lo eligió para que rompiera las cadenas de Roma, aunque él no tenía todo el conocimiento de muchas verdades que él aún murió y no las conoció. Después de la Reforma Protestante se levanta el movimiento milerita con Guillermo Miller, un granjero bautista. Dios levantó a Guillermo Miller para iniciar un gran movimiento
en el año 1831 y 1844. El movimiento se le conocía como el movimiento Millerita. En el movimiento Millerita se unieron comunidades religiosas de todas las comunidades, anabaptistas, metodistas, anglicanos, episcopales. Se unieron a la proclamación de Miller y se les conocía a los adventistas del primer día, porque aún no se conocía la verdad del sábado. Así se les conocía, ahí vienen los adventistas, porque este movimiento, su principal enfoque y tema central era proclamar la venida de Cristo. Guillermo Miller, haciendo un estudio de las Escrituras, llegó a la conclusión, los milleritas llegaron a la conclusión de que Cristo vendría en el otoño de 1844. Ya antes habían puesto fechas, pero no había sido tan alarmante el chasco como lo fue en el 22 de octubre de 1844. Miller, estoy parafraseando para que ustedes puedan colocarse en el marco que vamos a estudiar en unos momentos. Si ustedes quieren conocer más información, yo les pido que descarguen un libro que se llama Portadores de Luz. Habla de toda la historia de este movimiento como movimiento y después como iglesia adventista, porque la iglesia adventista fue organizada entre el año de 1863. Los milleritas, usando Daniel 7, 9 al 10, creían de que la venida de Cristo era el 22 de octubre de 1844, porque en esa fecha caía el gran día de la expiación. Los milleritas interpretaban Daniel 7, versículo 13 al 14, que la venida del Hijo del Hombre hasta el anciano de días representaba que Cristo vendría por segunda vez por su pueblo en el otoño de 1844. Cristo no vino y sucedió un gran chasco de los milleritas. Los protestantes indoctos de la Escritura creen de que fue la iglesia adventista que puso fechas. La iglesia adventista aún no existía. La iglesia adventista vino a existir hasta 1863. El movimiento millerita eran cristianos de todas las iglesias, no eran adventistas del séptimo día. Inclusive para ese entonces, Elena de White solamente era una joven metodista que se unió también al movimiento de la proclamación de los milleritas, de proclamar la segunda venida de Cristo. Digo esto porque hay algunos indoctos que dicen de que Elena de White fue la que fundó la iglesia adventista. Cuando se levantó el movimiento millerita, aún Elena de White era una joven que pertenecía a una comunidad metodista. Es interesante que el chasco de 1844 ha sido criticado por protestantes y detractores de la iglesia adventista, porque creen de que la iglesia adventista está fundada en un chasco, porque creen de que fueron los adventistas que proclamaron la venida de Cristo el 28 de octubre de 1844. Lo que ignoran estas personas es que desconocen el santuario. Los discípulos también tuvieron un chasco en la primera venida de Cristo, un poco antes de entrar al lugar santo, al santuario celestial. Los discípulos también tuvieron un chasco. Esperaban a Cristo de una manera cuando vino de otra manera y se chasquearon. Esto lo dice Lucas capítulo 24, donde dos discípulos en camino a Emaús iban chasqueados, decepcionados, porque los hijos de Dios se pueden equivocar. Eso no significa que sean malos. Si ustedes dicen de que los milleritas eran falsos profetas porque pusieron fechas y se equivocaron, a pesar de que la Biblia condena que pongamos fecha, si usted critica a los milleritas por eso, deberían de criticar también a los apóstoles porque esperaban a un Mesías político y vino Cristo de una manera, porque el objetivo de Cristo en su primera venida era redimir a Israel de sus pecados, no políticamente hablando de una nación impía de Roma, porque en ese entonces los judíos estaban esclavizados por el imperio romano. O sea que Cristo, cada vez que entra a un departamento del santuario en la tierra, sucede un chasco sobre su pueblo. Ustedes van a decir, esto no puede ser cierto, porque esto es mucha coincidencia. Los apóstoles tuvieron un chasco y los milleritas también tuvieron un chasco. Este chasco está revelado también en Apocalipsis 10,
el librito amargo. ¿Qué pasó después de que Cristo no vino en el año de 1844? Se reexaminaron las profecías de Daniel y Apocalipsis y se descubrió de que Cristo no había venido a la tierra, sino que el texto dice que vendría hacia el anciano de días a iniciar el juicio que menciona Daniel y que menciona Apocalipsis en el mensaje del primer ángel. Ahora, ¿cuándo se cumplió esta profecía de que la hora del juicio ha llegado? Noten cómo dice el comentario bíblico adventista sobre este fragmento. La predicación de Guillermo Miller y sus colaboradores en el periodo de 1831 hasta 1844 respecto a la terminación de los 2300 días en 1844 puede considerarse históricamente como el comienzo de la predicción del mensaje del primer ángel. O sea que aunque los mileritas se equivocaron en el evento, la fecha estaba calculada, porque para ese entonces exactamente cayó el gran día de la expiación. Hay algunos apóstatas que andan ahí diciendo en YouTube de que el día de la expiación cayó en septiembre en esa época, pero el cómputo hebreo, porque se usó el calendario hebreo, el Yom Kippur exactamente cayó el 22 de octubre de 1844. Los mileritas creían de que Cristo vendría en esa fecha, pero al no venir hubo el gran chasco. Se reexaminó la profecía y descubrieron de que era el momento en que estaba iniciando el juicio, el gran Yom Kippur tipológico revelado en Levítico capítulo 16. La proclamación del mensaje del primer ángel inició con el movimiento milerita. La hora del juicio llegó como cumplimiento de los 2300 días que culminan en el año de 1844. Ahora, ¿qué significa entonces que Babilonia cayó? Noten cómo dice el comentario bíblico adventista. El mensaje de que cayó Babilonia fue predicado por primera vez en el movimiento adventista de los mileritas entre junio y agosto de 1844 y se aplicó a las iglesias que rechazaron el mensaje del primer ángel en cuanto al juicio. O sea que estas iglesias que se unieron a la proclamación del mensaje de Miller, al ver de que Cristo no vino el 22 de octubre de 1844, fueron chasqueadas y por consiguiente rechazaron el mensaje de la hora del juicio ha llegado. Y por eso Babilonia, que es un énfasis a las iglesias de ese entonces, a las iglesias protestantes que rechazaron la proclamación de la hora del juicio ha llegado. Al rechazarlo, cayeron. Y dice lo siguiente: este mensaje se aplicó a las iglesias protestantes que rechazaron el mensaje de Miller acerca del fin y se cumpliría plenamente en la unión de diversas iglesias y poderes políticos y religiosos bajo la dirección de Satanás. El mensaje que anuncia la caída completa de Babilonia exhorta a su pueblo, al pueblo de Dios, a que salga de las diversas iglesias protestantes que componen Babilonia. O sea que Babilonia cayó, que se refiere a las comunidades religiosas que rechazaron el mensaje de la hora de su juicio ha llegado, que se predicó después del chasco de 1844. Las iglesias protestantes cayeron y por lo tanto se convirtieron en Babilonia al rechazar el mensaje de la hora del juicio ha llegado. Noten cómo dice esta cita. Eventos de los últimos días, página 78, párrafo 2, dice: el mensaje del primer ángel y del segundo ángel fueron dados en 1843 y 1844, y ahora estamos bajo la proclamación del tercero, pero todos ellos deben todavía proclamarse. Debemos dar al mundo estos mensajes en forma de publicaciones y discursos,
mostrando en la línea de la historia profética las cosas que han ocurrido y las que vendrán. O sea que Babilonia cayó. Las iglesias protestantes que rechazaron el mensaje de Miller cayeron no por rechazar la fecha. El tema no era la fecha, sino el mensaje. La hora del juicio ha llegado. Por esto es que cayeron estas iglesias protestantes. O sea, que Babilonia, en el mensaje del segundo ángel, no es la iglesia católica, aunque esté incluida. Las iglesias que cayeron en el movimiento millerita al rechazar el mensaje del primer ángel son las iglesias de ese entonces, las iglesias caídas, cuando rechazaron este mensaje. Noten cómo dice esta cita, Conflicto de los Siglos, página 380, párrafo 1, dice: el mensaje de Apocalipsis 14, que anuncia la caída de Babilonia, debe aplicarse a comunidades religiosas que un tiempo fueron puras y luego se han corrompido. En vista que este mensaje sigue el aviso del juicio, debe ser proclamado a los últimos días y no puede, por consiguiente, referirse solo a la iglesia romana, pues dicha iglesia está en condición caída desde hace muchos siglos. Además, en el capítulo 18 de Apocalipsis se exhorta al pueblo de Dios a que salga de Babilonia. Según este pasaje de las Escrituras, muchos del pueblo de Dios deben estar aún en Babilonia. ¿Y en qué comunidad religiosa se encuentran actualmente la mayoría de hijos de Dios? Dice lo siguiente: sin duda alguna, en las diferentes iglesias que profesan la fe protestante. O sea que Babilonia, del mensaje del segundo ángel, representa a las iglesias protestantes que rechazaron el mensaje de la hora del juicio ha llegado. El clímax de la caída de Babilonia lo encontramos en Apocalipsis 18, versículo 1 al 4. Noten cómo dice: después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia. Este es el clímax de la caída de Babilonia, cuando se le dé el castigo a Babilonia, a estos sistemas. O sea que Babilonia empezó a caer, espiritualmente hablando, cuando Babilonia rechazó el mensaje de los mileritas. La hora del juicio ha llegado. Y el clímax de esta gran Babilonia, de los sistemas políticos y religiosos, va a ser cuando Dios le dé el castigo, que encontramos en Apocalipsis 18. Y aquí dice que este mensaje se proclamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la potencia de sus deleites. Y oí una gran voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Es interesante, hermano, lo siguiente. Quise traer este tema porque cierto hermano dijo en su canal de YouTube que los mileritas, nosotros decimos, los adventistas, que los mileritas cayeron en 1844 porque no aceptaron la fecha de que Cristo vendría el 28 de octubre de 1844. Este es un error. Los babilonios cayeron, las iglesias protestantes cayeron y son caídas porque rechazaron el mensaje, no la fecha. El evento estaba equivocado, pero la fecha en el cómputo hebreo estaba perfectamente situado en el calendario profético de Dios. Babilonia cayó porque rechazó el mensaje. La hora del juicio ha llegado, porque el juicio que menciona el mensaje del primer ángel inició en el año de 1844, la culminación de los 2300 tardes y mañana. En otro estudio vamos a hablar de esa fecha, si es correcta esa interpretación o no, si esos días deben de tomarse literales o día por año. Hay material mucho, hermanos. Tengo una información pesada y masiva que vamos a estar transmitiendo en este canal. Por eso, hermanos, que les digo, compartan este material. Hay muchas personas que desconocen este material. Hay muchas personas que conocen estos temas. Aún dentro de la iglesia adventista desconocen estos temas. Y es necesario que conozcamos nuestra historia, nuestras raíces,
para que no vayamos a caer en este error de muchos apóstatas que andan hablando de errores y enseñanzas falsas que no tienen nada que ver con historia ni con profecía. Tengamos cuidado, estudiemos adventistas antes de que sea demasiado tarde. Babilonia empezó a caer espiritualmente en el otoño de 1844 y su clima se cumplirá cuando Dios derrame las plagas sobre estos sistemas apóstatas. Hermanos, somos privilegiados porque tenemos este mensaje. Usted y yo somos privilegiados porque estamos escuchando estos mensajes. Asimilémoslos, hermanos, y vivamos de acuerdo, en armonía con estos mensajes. Vamos a orar para darle gracias a Dios por este mensaje. Oremos. Señor que estás en el cielo, gracias por tu palabra, gracias por este mensaje. Gracias porque hemos conocido las profecías de Daniel y Apocalipsis. Hemos descubierto por qué Babilonia cayó y fue por rechazar el mensaje de la hora del juicio ha llegado. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia y gracias por este mensaje. Bendice a tus hijos que van a escuchar este mensaje. Pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, como siempre decimos, suscríbanse al canal, activen las notificaciones, compartan este material, apoyen este ministerio con sus oraciones y que Dios nos bendiga. Amén.